Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el uso racional de los antibióticos en niños de 0 a 12 años. Mi nombre es Carmen Lucía Luna Ramos y a continuación mi compañera Marta Viviana Guerrero Caucil. Es probable que, como muchas personas, en algunas ocasiones hayamos necesitado de antibióticos, pero ¿sabemos a ciencia cierta qué son? ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? ¿Cuál es el fenómeno de la resistencia bacteriana? Bueno, hoy les vamos a dar unas pequeñas pautas para que evitemos esos posibles eventos adversos que nos ocasiona el uso irracional de los medicamentos. Introducción. Los medicamentos son un método utilizado para combatir enfermedades, convirtiéndose en el instrumento que favorece nuestra salud, sin dejar a un lado la importancia de tener información correspondiente sobre el uso adecuado de los medicamentos. La automedicación se ha convertido en un problema recurrente en la salud pública debido a que muchos pacientes deciden consumir medicamentos sin ninguna supervisión médica, omitiendo las reacciones que esto les puede ocasionar en el organismo. Objetivos de la estrategia. Primero, objetivo general. Primero, vamos a diseñar una estrategia de promoción en pacientes en edades de 0 a 12 años sobre el uso racional de antibióticos para prevenir los PRM relacionados con los antibióticos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Informar a los pacientes sobre los riesgos que acarrea al consumir antibióticos sin prescripciones médicas. Diseñar una estrategia que ayude a comprender a los pacientes el concepto de antibióticos y el uso responsable que deben tener al consumir los antibióticos. Y elaborar actividades de promoción para prevenir el uso de antibióticos y la automedicación en niños en edades de 0 a 12 años. Los antibióticos son sustancias medicinales que tienen la capacidad de destruir o detener el crecimiento de microbios, bacterias que causan la infección. Este tipo de fármacos actúan impidiendo que las bacterias se reproduzcan o bien sean que se destruyan. Además de esto, los antibióticos combaten infecciones bacterianas tanto en los animales como en las personas. Se pueden administrar por vía oral, por vía tópica, por vía intravenosa, como también a través de inyecciones. No todos los antibióticos son iguales. Existen antibióticos de distintas clases diseñados para combatir diferentes tipos de bacterias. Es importante, además de esto, también tener presente o en cuenta los componentes en la etiqueta por si somos alérgicas a alguno de los componentes del antibiótico no nos cause alguna reacción indeseada en nuestro organismo. Antibióticos más comunes. Los antibióticos se agrupan en clases, teniendo en cuenta la función de las propiedades, las estructuras química, el espectro y el tipo de bacterias que van a tratar. Teniendo en cuenta si son antibióticos de alto espectro, son los que actúan sobre muchas especies de diferentes bacterias. Y si son de un espectro reducido, son los antibióticos que actúan sobre un grupo reducido de especies bacterianas. Entre los antibióticos más comunes tenemos la amoxicilina, la citromicina, la doxicilina, la cefalexina, la ampicilina. Continuando con la exposición, hablaremos para qué microorganismos se utilizan los antibióticos. Bueno, normalmente los antibióticos se utilizan para combatir bacterias causantes de infecciones. Entre estas infecciones bacterianas tenemos infección de garganta por estreptococos, tosferina, infección urinaria. Entonces, ¿qué no tratan normalmente los antibióticos? Los antibióticos no tratan resfriados y moqueos, influenza, la mayoría de casos de resfriados de pecho, bronquitis, sinusitis y dolores de oído. Efectos secundarios.
Normalmente, cuando un paciente utiliza antibióticos, puede generar efectos secundarios. Pueden ser efectos de manera leve o graves. Entre ellos podríamos tener sarpullidos, náuseas, diarreas, infecciones por hongo, entre otros. La resistencia bacteriana es la capacidad que poseen las bacterias de soportar el efecto del antibiótico. Estas bacterias son las que sobreviven a un tratamiento con antibióticos y que pueden multiplicarse y volverse resistentes. En pocas palabras, ¿qué se está diciendo? Es que esto ocurre cuando los microbios ya no responden a los antibióticos que fueron creados para eliminarlos. Esta bacteria puede multiplicarse y infectar a otras personas, inclusive el mismo paciente puede llegar a la muerte. ¿Qué ocasiona resistencia? Bueno, normalmente esto se da debido al mal uso que se le da a los antibióticos que estamos tomando, al no terminar un tratamiento médico que nos ha enviado dicho especialista, como también puede ocurrir que nosotros mismos nos automediquemos para dichas enfermedades producidas por virus. Cuando un especialista nos prescribe un tratamiento médico con antibiótico durante varios días, es fundamental que nosotros lo complementemos. Si no, hay una mayor probabilidad de que esta bacteria sobreviva y aprenda cómo defenderse frente al antibiótico. Manera correcta de usar los antibióticos. Bueno, la manera correcta de utilizar los antibióticos sería tomándolos exactamente según las indicaciones. Siempre que se tome una cantidad, debe estar especificada de acuerdo a la fórmula que le ha enviado el médico al paciente. Esto se hace con el fin de evitar la resistencia bacteriana y la complicación de la enfermedad. No se debe consumir sin previa supervisión de un médico. No a la medicación. Bueno, al momento de utilizar la automedicación, eso no es conveniente, no deberíamos realizarlo. Normalmente las personas lo realizan, pero en realidad no se debería realizar. ¿Por qué? Cualquier tipo de medicamento puede generar la aparición de reacciones adversas. Además de esto, puede enmascarar síntomas o procesos clínicos graves. Un dato muy importante es que el médico debe calcular la dosis necesaria para cada paciente. No debemos consumir medicamentos sin previa supervisión médica. Así podemos evitar que las bacterias se vuelvan más resistentes y con este fin podríamos combatirlas más fácilmente. Cuando estás enfermo se debe buscar asistencia médica, eso es lo ideal, que uno vaya a una clínica o al hospital y que acuda donde el médico o al centro de atención más cercano y no asistir de inmediato a la farmacia como siempre hacemos para automedicarnos, y así estaríamos evitando complicaciones futuras que nos pueden llevar hasta la muerte. Bueno, continuando, ¿cómo se realizará esta estrategia? Bueno, esta estrategia contará con varias etapas para ir desarrollando durante la actividad, creando herramientas académicas que sean creativas y que lleguen a todos los pacientes a quienes se les va a ofrecer. Entre estas estrategias tenemos charlas plegables, diapositivas, videos, juegos y crucigramas y la guía de uso de los antibióticos. Esta estrategia la realizaremos en el Hospital San Juan de Saúl en pacientes con edades de 0 a 12 años
pero en este caso las charlas se las dictaremos a los padres o acudientes que son los responsables de administrarle a los niños los medicamentos, en este caso los antibióticos, y brindarles las herramientas necesarias para que tengan un buen uso a la hora de dar y reconocer las reacciones adversas asociadas a los antibióticos. ¿Qué cronograma vamos a seguir y el presupuesto? Bueno, primero tenemos que conocer, en el cronograma de actividades, primero tenemos que conocer la población de estudio. En este caso son los niños de 0 a 12 años. Después debemos compartir y explicar los temas relacionados sobre los antibióticos, sobre lo que es, qué son los antibióticos, las reacciones adversas, cómo se deben consumir, la resistencia bacteriana, qué ocasiona la resistencia, por qué no se debe uno automedicar. Luego hacemos una retroalimentación, aclararemos dudas e inquietudes entre pacientes, usuarios y profesionales de la salud. Y por último realizaremos un juego a través de una sopa de letras en donde incentivaremos a los acudientes o a las personas responsables de los niños que busquen o encuentren las palabras o todo lo relacionado con los antibióticos. ¿Qué presupuesto vamos a utilizar? Bueno, para esto no vamos a necesitar mucho presupuesto. ¿Por qué? Porque las charlas, ¿quiénes las van a dictar? Las mismas personas, los mismos médicos que trabajan en el hospital o personas responsables del área de la salud. Los folletos los entregará, en este caso nosotros los regentes de farmacia los proporcionaremos a cada uno de los pacientes y a los médicos. ¿De dónde sacarán estos folletos? Los haremos o los traeremos impresos de nuestras casas. El videobit nos los prestará el hospital, y los videos y las charlas, los videos serán enviados a través de celulares o tablets, que estos son propiedad de los pacientes. Ahora sí, pon en práctica estos consejos y usa racionalmente los antibióticos. Muchas gracias por su atención.